¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico, este espacio que hacemos desde UChile TV para abordar temas que tienen que ver con la salud, sobre todo ahora que estamos viviendo, ¿cierto?, una pandemia. ¿En qué situación actual estamos? ¿Está controlada la pandemia? ¿Qué pasa con las cifras? Son algunas de las interrogantes que vamos a estar abordando con dos interesantes invitados a lo largo de este programa. Día de estreno, ¿cierto?, hoy, donde vamos a estar analizando la situación actual de esta crisis sanitaria, ¿cierto? Y vamos a estar respondiendo también sus dudas. Recuerde que tenemos un canal abierto para que usted se comunique con nosotros. Está, ¿cierto?, nuestro correo, que es canaluchiletv@uchile.cl, donde puede escribirnos, puede dejar sus comentarios, algún tema que quisiera que fuera abordado a lo largo de nuestros capítulos. Puede también escribirnos a este correo que está apareciendo en la pantalla para que se comunique con nosotros. Recuerda también que a través de la cuenta de YouTube de la Universidad de Chile puede también revisar nuestros programas, nuestros capítulos en Con Ojo Clínico y también ser parte de esta comunidad que hacemos semana a semana. Comienza de esta forma un nuevo capítulo Con Ojo Clínico acá en UChile TV. Y como es habitual ya en nuestro programa, parte de las secciones, ¿cierto?, que tenemos tienen que ver con revisar también la situación actual en cuanto a cifras. Y comenzamos con los casos nuevos, en promedio se han registrado 2001 casos nuevos diariamente durante la última semana. Obviamente preocupa, ¿cierto?, lo que está pasando con el aumento de los casos, una situación muy distinta a la que teníamos hace un par de semanas atrás, ¿cierto?, donde las cifras eran más bajitas. El llamado que hacemos siempre desde Con Ojo Clínico es a respetar las medidas de cuidado, ¿cierto?, el uso de mascarillas, también el distanciamiento social y también el lavado constante de manos. Revisamos otras cifras en el programa, ¿cierto?, con casos activos. Existen más de 11.000 casos activos y la positividad llega a un 3,2% a nivel nacional, una cifra que también ha ido subiendo con el paso de los días. Revisamos otro de los indicadores, las camas UCI, las camas de unidades de cuidados intensivos. 2.607 son las camas UCI, de las cuales 253 se encuentran actualmente disponibles. Hablamos también del plan paso a paso. El 70% de las comunas de nuestro país se encuentran en fases de apertura, ¿cierto?, donde hay mayor posibilidad de movilidad para poder tener, ¿cierto?, mayor movimiento durante los días. Algunas personas también ya volvieron a sus trabajos de manera presencial, otros, ¿cierto?, con cierta gradualidad, pero lo cierto es que ya se siente en la ciudad el movimiento, no solo en la región metropolitana, sino que también a lo largo de nuestro país. Solo una zona del país se encuentra en fase 1, en fase de restricción, que es lo que conocíamos, ¿cierto?, o podría ser algo homologable a una cuarentena. Hablamos también del pase de movilidad. A partir de esta semana el pase es obligatorio para los mayores de 12 años para poder acceder, ¿cierto?, a las distintas libertades de movimiento, poder ir a un restaurante, poder, ¿cierto?, salir, moverse dentro de la ciudad donde se encuentren. Este pase de movilidad, recordemos, ¿cierto?, se entrega o son portadores las personas que tienen sus vacunas, el plan de vacunación completo. También va a ser necesario portar este documento si se realizan viajes interurbanos o también en avión, ¿cierto?, a través de vuelos nacionales. En el caso de no portar, ¿cierto?, no contar con este pase de movilidad, se podrá presentar un examen PCR, ¿cierto?, realizado con un máximo de 72 horas. Con este examen usted va a poder, ¿cierto?, si tiene algún sobrino, hijo, adolescente, más de 12 años, va a tener que portar un PCR en caso que no tenga el pase de movilidad, pero el llamado que también hacemos desde este espacio es, ¿cierto?, a cumplir con el proceso de vacunación. Y cerramos justamente con vacunación y viajes, porque partiendo por la vacunación ya está Chile, ¿cierto?, un nuevo cargamento de vacunas Pfizer. Son 405.000 dosis las que llegaron a nuestro país. Con esto ya se superaron los 40.139.000 dosis de vacunas contra el COVID-19, ¿cierto?, que son parte del plan de vacunación, esta inoculación, ¿cierto?, que comenzó en el verano en nuestro país y que ya estamos, ¿cierto?, viviendo en muchos casos una dosis de refuerzo, una tercera dosis. Y cerramos con los viajes, porque desde esta semana, ¿cierto?,
¿cierto? Desde el 1 de noviembre hubo cambios también en torno a las cuarentenas, a los viajes, a las personas, ¿cierto?, que ingresen desde el extranjero, ya sean chilenos o extranjeros residentes, con su pase de movilidad deberán hacer una cuarentena de 5 días o hasta que el resultado, ¿cierto?, de su test PCR realizado en el aeropuerto ya de negativo. Son parte de los cambios, ¿cierto?, que se comenzaron a aplicar luego de los anuncios realizados por las autoridades del Ministerio de Salud. De esta forma, revisamos ya el panorama en torno a la pandemia en nuestro país y seguimos en nuestro programa con Ojo Clínico. Durante el último mes hemos pasado de la tranquilidad, ¿cierto?, que teníamos con cifras más bajas, a tener que ver también contagios que comienzan a ascender, comienzan a reactivarse, ¿cierto?, y lo que genera preocupación en las autoridades y también en quienes estamos muy pendientes de lo que ocurre con esta pandemia. Obviamente con el aumento de contagios, es cosa de ver las cifras, revisar los reportes, y hemos visto cómo han ido incrementándose, ¿cierto?, los casos nuevos diariamente. Esta semana justamente la cifra de casos activos, que ronda aproximadamente en los 12.000 casos, casi triplica la que se registraba hace un mes, ¿cierto?, en nuestro país, hace 4 semanas atrás, cuando solo había cerca de 4.000 casos activos. Otro dato que también es relevante en revisar es que la cifra de casos nuevos que se dio en octubre superaron incluso a la suma de los casos en los meses de agosto y septiembre. De esa forma, ¿cierto?, se puede apreciar el aumento de casos, el aumento en el contagio, que va de la mano, ¿cierto?, con medidas que se han ido tomando, la mayor posibilidad de moverse dentro de la ciudad, ¿cierto?, y de las posibilidades de comenzar a retornar a los trabajos, a las actividades, ¿cierto?, y ir retomando una cierta nueva normalidad. Es decir, ¿cierto?, con estas cifras que yo les comentaba, el contagio claramente se ha ido acelerando notablemente en las últimas semanas, y esto también ha generado bastante preocupación. Según lo señalaba hace algunos días el ministro de Salud, Enrique París, decía él, abro comillas, sin lugar a dudas, este aumento en el número de contagios es resultado de la disminución de las restricciones, también del aumento de movilidad y principalmente que no se cumplen las normas sanitarias, ¿cierto?, básicas. Esto, cierre comillas, en palabras de la autoridad sanitaria, aunque el número de fallecidos, según las cifras que ha ido entregando el Departamento de Estadísticas, el DEIS, que es parte del Ministerio de Salud, son cifras que no han aumentado, ¿cierto? Se mantiene estable, pero obviamente hay preocupación por lo que pueda surgir y ocurrir durante las próximas semanas. Sin embargo, en varias regiones del país se supera ampliamente el promedio nacional de positividad, que actualmente es de un 3,2%, como lo revisábamos, ¿cierto?, hace un ratito nomás en las cifras que entregamos en este espacio. En el caso, por ejemplo, de O'Higgins, es de un 7%, la más alta del país. Le sigue el Maule con un 6%, Valparaíso con un 5%. Y la situación particular de la región metropolitana también es de bastante inquietud, ¿cierto?, porque para nada buenas las cifras, ¿cierto?, en la región metropolitana, es la región más poblada del país, y obviamente la situación que atravesamos acá no es para nada auspiciosa. Tenemos una positividad, ¿cierto?, del 4%, superando el promedio nacional, y obviamente también hay una menor cobertura en cuanto a la vacunación con el esquema completo, o sea, tener las 2 dosis y con los peores resultados también en la estrategia, ¿cierto?, en la TTA, que es testeo, trazabilidad y también aislamiento. Precisamente este plan, recordemos que generó bastante polémica por lo que se señaló de que iba a ser eliminado, ¿cierto?, en la atención primaria, el testeo, la trazabilidad, también el aislamiento, lo que significó también un despido significa un despido de cerca de 9.000 trabajadores que estuvieron apoyando las horas, los meses, las semanas más difíciles de la pandemia, y que fueron equipos de refuerzo del sistema de salud. Esto, además de
de la atención, ¿cierto?, podría incidir en tener en la carga laboral, ¿cierto?, de los funcionarios de la salud, y también la Confusam hizo un llamado al gobierno justamente a no repetir los mismos errores que se cometieron en un inicio y justamente ahora cuando hay muchos que indican que estamos ya en una tercera ola. ¿Cómo abordar la situación actual de la pandemia? ¿Está realmente controlada la pandemia del coronavirus en nuestro país? Son parte de las inquietudes, de las preguntas que vamos a estar respondiendo con nuestros invitados en los próximos minutos. Nos acompaña la profesora Alejandra Fuentes García. Ella es doctora en salud pública, docente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, también investigadora integrante del grupo de ICOVID Chile. ¿Cómo está, profesora? Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, bien, gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Profesora, partamos primero por analizar la situación actual. ¿En qué etapa estamos? ¿Estamos viviendo una nueva ola? ¿Estamos viendo un rebrote? ¿Cómo entender lo que estamos transitando en estos días, ¿cierto?, cuando vemos que los casos van ascendiendo, van aumentando? Sí, todo lo que nos muestran las cifras actualmente, incluido el número nuevo de casos, es decir, la incidencia diaria de casos por COVID-19, así también como la positividad de los test, y el número de R, que es el número reproductivo de la pandemia. Todos esos indicadores nos indican que estamos en un momento de expansión de la pandemia. Hablar de una tercera ola, decir en este momento, ¿será una tercera ola o no será una tercera ola?, que es un poco la polémica que se ha instalado, ¿no? Me parece que no es el momento para realmente asegurar que estamos ante una tercera ola. Lo que sí que estamos en un momento en que los casos se están expandiendo. Si esa expansión continúa, es decir, si sigue en aumento, la incidencia sigue en alza, entonces podríamos hablar de una tercera ola. Es decir, tiene que ver más bien con una cuestión de magnitud de los casos, cómo se vayan acumulando, de si hablamos de una tercera ola o no. Por el momento lo que está claro es que estamos ante un rebrote, que entonces tenemos que seguir manteniendo las alertas y no bajar la guardia. De hecho, eso mismo le iba a preguntar, ¿cómo frenamos esta expansión, este rebrote? Porque en paralelo, ¿cierto?, hay mayor movilidad, hubo cambios en el plan paso a paso, es cosa de salir a la calle, ¿cierto?, y ver cómo ya la ciudad funciona casi en su totalidad, mucha gente vuelve de manera presencial. ¿Qué factores influyen, ¿cierto?, en que tengamos esta expansión en los casos, en la cifra? Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro que a pesar de que se terminó el toque de queda, de que cambió el plan paso a paso, el virus sigue circulando entre nosotros y nosotras, y tenemos una variante, además con la más alta circulación actualmente, que es la variante Delta, que tiene características particulares, ¿no? Es una variante mucho más contagiosa de la que habíamos tenido en momentos anteriores de la pandemia aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo primero es que no podemos olvidar que todavía estamos viviendo la pandemia. Es decir, tenemos que tener todas nuestras medidas de autocuidado extremadas, de no bajar la guardia, como le decía anteriormente. Eso es uso de mascarilla correctamente. Uno ahora de repente sale a la calle y ve a alguna gente sin mascarilla. Es importante que usemos la mascarilla en todo momento, especialmente cuando estamos en lugares más cerrados. Y cubriendo boca y La lava- nariz, porque mucha gente también una vez Exactamente, que anda con la el uso mascarilla acá abajo. correcto. Eso es muy importante lo que tú dices, Maritza. Muchas veces vemos la mascarilla, especialmente ahora con el calor. O sea, es así, ¿no? Con el calor de repente no dan ganas de usar mascarilla porque claramente la cara transpira, la respiración puede costar un poco más, pero el uso correcto de la mascarilla es que tiene que estar sobre la nariz, cubriendo la boca y acá, por acá abajo, ¿no? Entonces eso es fundamental. Sí, también fomentar en nuestras familias, en nuestros amigos y amigas, el uso de todas las medidas, y recordar que a pesar de que
lo que tú dices, salimos a la calle y vemos la ciudad que está funcionando normalmente, tacos por todas partes y esa imagen que teníamos de la pandemia, de los momentos de cuarentena, ya sentimos que han quedado un poco atrás. Hay que decir que el virus sigue circulando y tenemos para eso un ejemplo tan claro, quizás como tan nítido de lo que puede ocurrir si bajamos la guardia, que es lo que ocurrió con el equipo de fútbol de Colo-Colo, que claramente tuvimos ahí, ¿cierto?, un brote, ¿no?, de muchos casos y muchos contagios y también con consecuencias, ¿no?, bien graves también para el desempeño de ese equipo. Profesora, las cifras, ¿cierto?, de contagio van en aumento semana a semana. En septiembre llegábamos a tener un promedio de 400 casos diarios, hoy día estamos cercanos a los 2000. ¿Es posible hacer alguna proyección? ¿Qué se puede esperar para las próximas semanas si sigue todo de esta manera, ¿cierto?, y no se toman medidas? No se hace nada. Bueno, mira, hay una situación respecto de las otras dos olas importantes que tuvimos, ¿cierto?, en junio de 2020 y ahora en abril de este año, básicamente, que nos muestra un escenario distinto o algo distinto que tiene que ver con la vacunación. Anteriormente tú me preguntaste qué se puede hacer para prevenir el contagio y para que no siga expandiéndose. Y hubo dos elementos que me gustaría agregar a la pregunta anterior, Maritza. Lo primero es que es importante que todas las personas que no se han vacunado, que no son pocas, es más de 1 millón de personas, lo hagan. Nosotros hay un despliegue por todo el territorio nacional de lugares de vacunación y también en horarios que, bueno, tratan de acomodarse en algunas comunas, ¿cierto?, a los horarios de las personas que especialmente que trabajan. También es importante que los empleadores den permiso a sus empleados o empleadas para que vayan a vacunarse. También en los colegios, así que se den las facilidades para la vacunación y también para las dosis de refuerzo si es que se necesitan. Eso me pareció importante dejarlo en claro. Y lo otro importante tiene que ver con la trazabilidad. La trazabilidad ya vimos que juega un rol muy, muy importante para, bueno, detectar, ¿cierto?, cuando hay un caso nuevo y todos los contactos estrechos que puede tener ese caso. Vimos cómo puede trabajar o actuar bien la trazabilidad justamente con el caso de Colo-Colo, donde dijeron hay 40 y tantos, ¿cierto?, contactos estrechos. Claro. Y eso es muy importante porque justamente esa es la teoría de la trazabilidad. Imagínate si no hubiese habido esa trazabilidad, lo que hubiera ocurrido es que algunas de esas personas podían haber estado contagiadas, no hace su cuarentena o su aislamiento y lo que ocurre es que contagia a otras personas sin ni siquiera tener conciencia. Eso es lo que tenemos que evitar. O sea, sabemos de alguien que está contagiado o está con algunos síntomas, inmediatamente también, y hemos tenido contacto estrecho, nosotros tenemos que hacer ese aislamiento que es fundamental porque si no hacemos ese aislamiento y esa trazabilidad, lo que ocurre es que no cortamos la cadena de contagio y eso es lo que tenemos que hacer porque si no se sigue entonces expandiendo el virus. Y tú me hacías una pregunta. Que tiene que ver con la proyección, ¿cierto? Con la proyección. ¿Qué va a pasar las próximas semanas, los próximos días, si seguimos con este aumento sostenido? Y yo justamente te hablaba de la vacunación, que lo que se espera es que si sigue todo igual, como tenemos un mayor porcentaje de población vacunada, y aquí nosotros también vamos a ver cuál es la inmunización realmente y cuánto dura esa inmunización, por eso es importante la dosis de refuerzo, es que si sigue todo igual, esta ola fuera menor a los picos que tuvimos en las olas anteriores, en términos de nuevos contagios. También es importante tener en cuenta que a pesar de que yo estoy vacunada, y a lo mejor todos los que están escuchando, viendo este programa están vacunados, la vacunación no asegura un 100% de inmunidad ante el virus. Y eso es muy importante tener en cuenta. Es decir, si yo estoy vacunada, de todas maneras
tengo una probabilidad que no es baja de contagiarme. Y por eso es importante, a pesar de estar vacunado o vacunada, seguir manteniendo todas las conductas de autocuidado y de protección ante el virus. La inmunidad del virus es más alta ante la gravedad, dice que se complique la infección por SARS-CoV-2 y también para la mortalidad. Y entonces esperaríamos que, aunque hubiese un alza de casos, que esperamos, como dije antes, que fuera menor a los otros dos picos, tuviéramos también un menor número de demanda de camas UCI y también una menor mortalidad. Eso es lo que se esperaría considerando la inmunidad que tiene y la protección que tienen las vacunas para esas tres instancias o para esos tres desenlaces. Profesora, ¿cómo convencemos a este más de 1 millón de personas que todavía no recibe sus dosis, cierto? Y también a aquellos que aún, por ejemplo, no tienen su dosis de refuerzo. Usted lo decía, las vacunas, cierto, protegen, pero también hay estudios que indican que cada vacuna tiene un nivel de protección distinto, que a medida que pasan los meses, cierto, por eso surgió la dosis de refuerzo. ¿Cuán importante es que toda la población esté vacunada? Bueno, es muy importante, es fundamental, porque a diferencia de lo que ocurre con otras vacunas que tienen una inmunización más alta, una inmunidad más alta, o otorgan una inmunidad más alta, esta no es tan así, y por tanto, eh, tiene que estar, para conseguir un efecto rebaño, no es como habíamos visto antes, ¿cierto? Que ya con un 70-80% de la población vacunada se puede conseguir. Aquí todavía no lo podemos conseguir justamente por eso, porque nosotros, la protección de la vacuna ante el contagio es relativamente baja, y alrededor del 60%. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Mira, varias cosas. Yo creo que hay que escuchar a todas esas personas que han llegado a la UCI, han sufrido, la han pasado mal por no estar vacunada. Y ya lo dicen tanto los urgenciólogos, urgenciólogas que trabajan en UCI, que la cantidad de personas que están llegando hoy en día son principalmente no vacunados o no vacunadas. Eso por una parte, y por otra parte, también les diría que estamos en un momento eh, donde la pandemia ya nos ha mostrado que solamente comportarse individualmente respecto de la salud, especialmente cuando estamos hablando de justamente una infección, ¿no? Un virus que se contagia de persona a persona, no es posible. Tenemos que pensar en términos de nuestras familias, nuestra comunidad, y no es solamente una elección personal el estar o no vacunado o vacunada, es una elección también de sociedad. Afortunadamente nosotros aquí en Chile tenemos dosis de vacunas suficientes como para vacunar a toda la población, incluso para poner dosis de refuerzo. Eso no ocurre en todos los países del mundo, y en ese sentido hay que pensarlo también como un privilegio, el poder tener esa vacuna sin ningún costo y también accesible, más o menos, para toda la población. Medidas, profesora, como dar mayor libertad, ¿cierto?, a través del pase de movilidad. Estoy pensando también en este anuncio que hizo hace algunos días el Ministerio de Salud, en que las personas mayores de 55 años, si no tenían su dosis de refuerzo, ¿cierto?, iban a tener, como que se les iba a bloquear el pase de movilidad. Claro, ¿le parece que esas medidas pueden contribuir, que son suficientes? Bueno, esas medidas pueden ayudar porque finalmente lo que pasó cuando, ¿te acuerdas? Cuando recién surgió el pase de movilidad, si no tenías el pase de movilidad, había o más bien, al revés, si tenías el pase de movilidad, podías acceder a un montón de cuestiones, ir a restaurantes, empezar a ir al cine. Mucha gente llegó en masa a vacunarse, claro, claro que sí, me acuerdo. Entonces eso claramente es un incentivo para ir a vacunarse. Ahora lo que se está planteando es que vas a tener restricciones si es que no te vacunas. Entonces, más bien pensémoslo como un incentivo para ir a vacunarse. Claramente los aforos son distintos y todas las personas que están presentes, que están vacunadas, y en ese sentido hay un incentivo para aquellos y aquellas que nos hemos vacunado. La vacunación
claramente es importante. He escuchado testimonios de personas que dicen no me vacuno o me da miedo la dosis de refuerzo porque tengo, no sé, el dolor que puede provocar o las molestias que puede provocar. Importante decirle a todas y todas las personas que nos están escuchando que todas las vacunas que se están poniendo en Chile y todos los esquemas de vacunación con la dosis de refuerzo han sido aprobadas por el Instituto de Salud Pública, por el ISP y también por el Comité de Expertos del Ministerio de Salud. Por tanto, son vacunas que son seguras y también en sus combinaciones son seguras. Toda vacuna siempre puede tener una molestia. ¿Sí? Y puede generar una molestia, pero que es una cuestión muy, muy limitada en el tiempo y no tiene comparación con las ventajas y la protección que te va a poder otorgar tener tu vacuna puesta. Profesora, nosotros en este espacio también le tenemos ahí un lugar importante, ¿cierto?, concedido a nuestros televidentes y tenemos una consulta que nos llega desde Santiago. Mira el siguiente video. Mi pregunta es, considerando la alza de casos que se han venido dando en la última semana, ¿es posible que estemos ante una tercera ola de contagios de COVID-19? Ahí estaba la consulta que nos llegaba desde la comuna de Santiago. Estamos ante una nueva ola y aprovecho, profesora, de sumar un detallito a esta pregunta. La diferencia entre rebrote y nueva ola, ¿hay diferencia? ¿Cuál es? Sí, mire, lo que les comentaba anteriormente es más bien una cuestión de magnitud. Si esta alza de casos que estamos observando sigue en aumento y entonces ya tenemos una magnitud de casos que con una incidencia que supera los 5 casos diarios, más o menos. Entonces, claramente vamos a estar ante una nueva ola. Por el momento lo que tenemos es un rebrote, eso es lo que podríamos decir, que podría entonces convertirse en las próximas semanas en una nueva ola, en una tercera ola. Lo importante, yo diría, más que eso, más que ver si es un rebrote, es una nueva ola, es estar muy atentos y mantener todas las medidas de protección, y como dijimos antes, las personas que no se han vacunado, que lo hagan lo más pronto posible, y las personas que tienen que ponerse sobre ese refuerzo lo hagan y seguir manteniendo todas las medidas de autocuidado. El virus tiene circulación comunitaria, tenemos nuevas variantes, una variante que es más contagiosa, y ante eso es lo que tenemos que estar muy alerta. En términos de medidas como más estructurales, creo que mantener la vigilancia en los aeropuertos, en todas las fronteras es muy importante, seguir supervisando que se hagan las cuarentenas al ingreso al país. Además, seguir fomentando la trazabilidad y dando los suficientes recursos también para fomentar y realizar una buena trazabilidad, especialmente desde la atención primaria de salud, es muy importante. Profesora, nos quedan poquitos minutos para cerrar, pero no puedo dejar de preguntarle por la desvinculación, ¿cierto?, que han sufrido varios funcionarias de la salud, personal de refuerzo, que fue contratado, ¿cierto?, al inicio de la pandemia, tras esta instrucción, ¿cierto?, que entregó el Ministerio de Salud, y que eso además ha tenido repercusiones en la estrategia de TTA, ¿cierto?, en el testeo, en la trazabilidad y también en aislamiento. ¿Qué le parece a usted que en este momento, cierto, ocurra esta situación? Estamos viendo un aumento de casos y hay una disminución de funcionarios. ¿Cuál debería ser el camino a su juicio? La pandemia no ha quedado atrás y esa es una cuestión que tenemos que tener clara. Aún se requiere un sistema de salud reforzado para enfrentar la pandemia por COVID-19, que además ha tenido otros coletazos, y eso hay que decirlo muy claramente. Es decir, hoy en día el sistema de salud, aunque no está colapsado por producto de los casos de SARS-CoV-2 o por los casos por COVID-19, sí tiene que enfrentar otras
pandemias, podríamos decirlo también, ¿no? Que son, por una parte, todos los casos que han quedado rezagados, que no han podido ser atendidos, tantos casos crónicos como algunas intervenciones quirúrgicas o algunos diagnósticos que no se hicieron a tiempo. Se habla de cifras importantes, por ejemplo, de casos o incidencias de cánceres que no han sido diagnosticados y que entonces claramente son casos que hay que atender desde el sistema de salud. Y también otra situación que es muy importante y que también tiene que ver con la respuesta del sistema de salud es todo lo que ha afectado la pandemia nuestra salud mental. Vemos que hay unas listas de espera para poder ser atendido por un especialista en salud mental, ya sea psicólogos, psicólogas o psiquiatras, que va hasta diciembre. Es decir, claramente nuestra respuesta en términos de salud mental no está dando abasto para las necesidades que tiene hoy en día la población chilena. Entonces, me parece que quizás fue un poco apresurada la medida de disminuir o no renovar contratos a todo ese personal que había sido contratado justamente por la pandemia, por COVID-19, porque el sistema de salud está necesitando aún ese personal. Me quedo con lo que señalaba recién, profesora. La pandemia no ha quedado atrás, hay que seguir cuidándose, el uso correcto de mascarilla, el distanciamiento social, lavado constante de manos, vacunarse, ¿cierto? Parte de las medidas que seguimos, que debemos seguir, ¿cierto? Aplicando en nuestro día a día, porque la pandemia está todavía entre nosotros. Profesora, le queremos agradecer por estos minutos, por esta grata conversación y nada, pues la vamos a invitar nuevamente, ¿cierto?, para que sea parte de nuestro espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Maritza, por el tiempo y sí, reforzar ese mensaje que tú decías, que es el mensaje más importante. La percepción de riesgo no puede bajar porque seguimos teniendo riesgo de contagio por COVID-19 y todas las consecuencias que ello tiene. Así es, a seguir cuidándose. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Igual a ti, adiós. ¿Sabían que existe un fono de testeo, trazabilidad y aislamiento? En el siguiente video vamos a revisar cómo funciona este sistema, en qué consiste, la importancia que tiene, ¿cierto?, la trazabilidad, revisar qué pasa cuando una persona se contagia, quiénes son contactos estrechos, hacer el aislamiento correspondiente para evitar, ¿cierto?, que este virus del coronavirus, ¿cierto?, se propague. Es parte de la información que revisamos en el siguiente material. Buenas tardes, Fono TTA, le habla Joana León, ¿con quién tengo el gusto? El Fono TTA es una nueva línea telefónica impulsada desde el Ministerio de Salud, una línea 800 gratuita que busca resolver dudas relacionadas a la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Me acaba de llegar un correo donde me avisan que el resultado de mi test es positivo. ¿Qué debo de hacer ahora? Lo importante es que usted se aísle en casa correctamente, ventile sus espacios, no afecte a sus familiares, por lo tanto es importante que usted use mascarilla, lavado de manos frecuentes, desinfección de la superficie. Es importante también que usted recuerde sus contactos estrechos de los últimos días. Un amigo me acaba de avisar que salió positivo de COVID-19 y estuve con él hace 2 días. ¿Soy contacto estrecho? No necesariamente. Dependerá de las circunstancias en las que usted compartió con su amiga. Si utilizó su mascarilla de forma correcta, a qué distancia se mantuvo de su amiga y si presenta síntomas de la enfermedad. Finalmente, será la autoridad sanitaria quien defina si usted es o no un contacto estrecho. Estoy con síntomas del COVID-19 y quiero hacerme el test. ¿Cuál es el lugar más cercano a mi casa para hacerme el examen? Si tiene síntomas, debe acudir a un establecimiento de salud en que se tome la muestra. Recuerde todas las medidas de autocuidado.
lavado de manos con alcohol gel, uso correcto de mascarilla y distanciamiento físico. Si los síntomas son de gravedad, como por ejemplo dificultad respiratoria, dolor torácico, sensación de opresión persistente en el pecho, cansancio, desorientación, labios morados, debe acudir directamente a un servicio de urgencia. El objetivo de esta línea es contribuir a las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento y entregar información a las personas en materia de COVID-19 para que se protejan. Recuerda el número 800-371-900, es el número cierto del Fono TTA. Nosotros con esta información vamos a hacer una breve pausa, muy cortita, ¿cierto? Porque a la vuelta vamos a tener una interesante entrevista, vamos a hablar sobre un estudio que se hizo, ¿cierto? Y que tuvo de protagonistas a el personal de salud, a los funcionarios y a las funcionarias. Se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo, pero a la vuelta de la pausa vas a ver de qué se trata. No se vaya, que es junto a nosotros en Ojo Clínico. Y usted ya lo está viendo en pantalla, nos acompaña Patricio Tonelli, él es docente, investigador del programa de salud ocupacional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Aquí estoy. Profesor, partamos primero por este estudio que se realizó, ¿cierto?, que abarcó a trabajadoras, a trabajadores del área de la salud, que revisaron varios tópicos, ¿cierto?, en medio de la pandemia. Si pudiera contarnos un poquito cómo nace esta iniciativa, cómo fue que se aplicó y también los resultados más relevantes, ¿no?, de este trabajo que llevaron a cabo. Sí, mira, este es un estudio que tiene sus raíces en los meses de cuando la pandemia comenzó a llegar a Chile tan abruptamente, ¿no es cierto?, desde marzo de 2020. La Secretaría de Salud de la CUT se acercó a la Escuela de Salud Pública y al Departamento de Enfermería de la facultad porque necesitaba comprender con más antecedentes y más fundamentos lo que estaba pasando en los lugares de trabajo de la salud, para los trabajadores y trabajadoras de la salud, que se veían en ese momento expuestos a una enorme incertidumbre, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de EPP tenemos que usar? ¿Cómo reciclar los EPP? ¿Cuándo tenemos que atender? ¿Cómo atender? ¿Tenemos miedo? ¿No tenemos miedo? Había una situación bien grave para los equipos de salud en ese entonces. Y ahí fuimos elaborando algunos materiales de apoyo y de ahí surgió también la idea de ir conociendo de forma más profundizada lo que estaba pasando a los equipos de salud ahí. Entonces, sus condiciones de trabajo y de salud. Y lo quisimos hacer de una manera, nosotros decimos, no tradicional, es decir, no fue tanto un estudio que la Secretaría de Salud de la CUT nos encargó y que nosotros desarrollamos, fue algo que hicimos en conjunto. En este sentido, nosotros destacamos siempre que esto fue un estudio hecho en base a una investigación-acción participativa, ¿no? Entonces, que tiene un carácter, por un lado, participativo muy fuerte, es decir, que los dirigentes sindicales estuvieron con nosotros trabajando, construyendo, diseñando y analizando el estudio, y además que esto es un estudio que les sirvió a ellos para conocer y utilizar este conocimiento para hacer su trabajo más reivindicativo, su trabajo sindical, ¿no?, para transformar y mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector. Sí, yo revisaba parte del documento, ¿cierto?, del informe presentado y ahí aparecían, por ejemplo, algunas citas o testimonios de funcionarios que hablaban del hecho de tener que lidiar diariamente, ¿cierto?, con la muerte, con pacientes que nunca más pudieron ver a un familiar, que lamentablemente fallecieron, tener que hacer ese contacto a través de una videollamada o del cansancio mismo, ¿cierto?, de tener que estar tantas horas de trabajo frente a esta situación nueva, ¿no?, que enfrentábamos. ¿Qué otros resultados también ustedes pudieron ver? Las condiciones en las que los trabajadores estaban, tanto emocional también, ¿cierto?, de tener que hacer frente a esta situación.
Mira, ahí hay que especificar que este es un estudio que contempló dos estudios en uno. Un estudio de tipo cuantitativo aplicando una encuesta a nivel nacional a 4.872 afiliados y afiliadas de las organizaciones sindicales, del sector público y privado, de distintos estamentos, ¿no es cierto?, de distintas regiones, y también un estudio cualitativo, es decir, se aplicaron entrevistas grupales en 5 regiones del país, comprendiendo regiones del norte, del centro y del sur, ¿no es cierto?, y se llevaron a cabo entonces 6 grupos focales en total. Entonces, aquí pudimos acceder a una información muy rica, porque por un lado tenemos los datos de la encuesta y por otro lado la experiencia, la vivencia, ¿no es cierto?, de los mismos trabajadores y trabajadoras que permiten una profundización en los problemas. Entonces, lo que el estudio arroja son distintos tipos de resultados. Uno es lo que tú ya dijiste, que es que la pandemia significó un costo altísimo para los trabajadores y trabajadoras de la salud, porque sobre todo en su salud mental, ¿no es cierto? Porque, como tú ya señalaste, hay desgaste físico y emocional muy alto, compartido por la gran mayoría, ¿no?, de las personas que participaron de este estudio, y un tema de salud mental que se vio afectado sobre todo por las características del trabajo durante la pandemia, es decir, la presencia de hora extra, ¿no? Se hicieron muchísima hora extra en los lugares de trabajo, justamente para atender a la gran carga, ¿no?, de pacientes que llegaban, que rellenaban los centros de atención primaria, los hospitales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, el tema de las horas extra muy importante, el tema de la reconversión de las tareas de trabajo, ¿no? Esto ha sido otro elemento que incidió muchísimo en la salud mental. Es decir, que muchos trabajadores tuvieron que reconfigurar sus funciones y pasar, no sé, desde atención de niños a atención de enfermo COVID, lo que significó todo un trabajo y una carga para ellos muy fuerte, porque significan otro tipo de tareas, ¿no es cierto?, otro tipo de responsabilidades, ¿no? Y también el trabajo en turno. Recordemos que hubo trabajo en turno muy, muy poderoso, se instalaron turnos de 24 horas, ¿no es cierto?, en los hospitales, lo que significó un desgaste gigantesco, ¿no? Entonces, esto es un primer asunto. Después hay otro tipo de resultados muy importantes que dicen relación, por ejemplo, con la gran fractura que se registra entre trabajadores del sector y autoridades. Lo que se registra es una desconfianza muy fuerte por parte de los trabajadores y trabajadoras del sector hacia las autoridades. Estamos hablando del ministerio, ¿no es cierto? Y un poco de los que manejan el sistema de salud, ¿no es cierto?, en Chile, sean ellos sistema público o sector público o sector privado. Una gran desconfianza porque se sintieron abandonados, se sintieron totalmente abandonados, sin directrices, sin lineamientos a seguir. Pero otro resultado que arroja el estudio es que frente a esta soledad, los trabajadores pudieron reaccionar de manera muy compañerística, diría, ¿no?, muy cohesionada. Encontraron el apoyo, la fuerza, la energía, juntándose con los demás colegas de los equipos, encontrando el apoyo en los compañeros y compañeras de trabajo, ¿no es cierto? Es ahí que se solidificaron relaciones muy poderosas que pudieron hacer posible la respuesta, la gran respuesta que dieron los trabajadores y trabajadoras de la salud durante los meses más álgidos, ¿no es cierto?, de la pandemia. Sí, usted recién hacía mención, ¿cierto?, al tema de las horas extras de los trabajadores, ¿cierto? También hubo un aumento en las licencias médicas, porque obviamente fueron semanas, meses de un trabajo muy intenso. ¿Están los trabajadores, usted cree, en condiciones de poder enfrentar una nueva ola cuando estamos viendo hoy día, por ejemplo, que los casos están aumentando, ¿cierto?, que hay mayor movilidad, que hay cerca de 1 millón de personas que todavía no reciben, no son parte del plan de vacunación?
¿Cómo están actualmente los equipos de salud, cierto? Con más de un año y medio, cierto, de pandemia y de un trabajo muy intenso, muy extenuante. Sí, mira, la sensación que tenemos, este es un estudio que se aplicó concretamente entre los meses de diciembre y marzo, diciembre 2020 y marzo 2021. La sensación que sale del estudio y que queda, porque nosotros estamos trabajando todavía con la Secretaría de Salud de la CUT para ver posibles formas de continuar este trabajo, ¿no es cierto? La idea que sale es que, bueno, los equipos de salud están muy agotados, las condiciones están cansados, están cansados y cansadas. Tuvieron que enfrentar durante las olas anteriores condiciones muy duras, sacrificios, sufrimientos que muchas veces los aplausos que se han hecho, ¿no es cierto?, en apoyo a los trabajadores de la salud El durante reconocimiento. los reconocimientos y los aplausos que se hacían no han servido mucho porque concretamente el trabajo ha sido muy duro, ha significado, como les decía, turno de 24 horas, entonces un agotamiento físico y mental muy fuerte. Lo que se siente es que dentro de los centros de salud la gente sigue todavía muy cansada. Además, que hay un problema ahí que dice relación un poco con las precarias condiciones de empleo, ¿no?, de los trabajadores del sector, porque hubo en los periodos de mayor necesidad, ¿no es cierto?, hubo una incorporación de trabajadores y trabajadoras vía honorarios, ¿no?, contrataciones a honorarios, entonces muy precarias. Y toda gente que ha ido a trabajar como trabajador honorario, dando su apoyo, pero muchas veces sin capacitación, ¿no es cierto? Entonces, haciendo más difícil los procesos. Después, esta gente en gran parte ha sido después descolgada, ha sido devuelta a su casa, ¿no es cierto? Entonces, hay también un problema de personal, de cuántas personas, ¿no?, ahora tienen los trabajadores. Y de hecho, no es casual que la Secretaría de Salud de la CUT ha estado durante estos meses discutiendo con el Parlamento, el Poder Ejecutivo, para poder implementar alguna ley, alguna de descanso que reconozcan, ¿no es cierto?, la necesidad de descansar para los trabajadores, porque las condiciones son muy actualmente difíciles para ellos. Y yo no sé, personalmente no sé si estarán en condición de enfrentar otra bomba como lo que nos tocó durante el año y medio anterior. Hay además, profesor, en repercusiones también lo estamos comentando, ¿no?, en la salud mental de estos funcionarios. Estoy pensando, por ejemplo, en estos mismos testimonios, ¿cierto?, que aparecen en este reporte, en este informe. Tener que lidiar con la muerte a diario, atender a un paciente que podría ser incluso su papá, su abuelo, su familiar, ¿cierto? Tener que enfrentarse a una situación nueva, eso genera ansiedad, genera incertidumbre. ¿Cómo es también que tiene que haber un manejo, ¿cierto?, y mayor apoyo, cree usted, a los funcionarios que han hecho frente a esta pandemia, específicamente en los efectos que esto también ha tenido en su salud mental y emocional? Yo creo que ahí hay todo un problema, que se utilizó mucho una retórica de héroe, de primera línea, ¿no? Todo este tipo de retórica muy militaresca que no ayudó mucho a comprender realmente lo que estaba pasando, porque crear héroe normalmente implica también esconder, ocultar las condiciones verdaderas, los problemas verdaderos, ¿no?, que uno enfrenta día a día. Y ahí entonces no se entendió, yo creo, con la suficiente profundidad el sufrimiento que tuvieron que sentir. Los testimonios que tú citas son muy esclarecedores al respecto. El hecho de que ellos tuvieron que muchas veces ser lo que pasaba en el celular, lo que ponían en contacto las familias
que estaban lejos del paciente con el paciente que estaba por morir. Entonces, tener casi este rol un poco de mensajero, ¿no? De último contacto. Esto fue radicalmente, fue brutal, ¿no? Entonces, claramente lo que se devela aquí de este estudio es que también faltó una política de cuidado, ¿no? de la salud mental, una política integral del cuidado de la salud mental. Lo que se dio, los planes que hasta ahora se han dado, la iniciativa, han sido todas vistas por parte de los trabajadores como insuficientes, apoyos muy puntuales, presencia de psicólogos ahí que sin embargo no han realmente contribuido a ayudar a enfrentar este problema de salud mental. Entonces lo que se necesita sería una política mucho más integrada y que implique también la participación de los mismos trabajadores en decidir cómo cuidamos nuestra salud mental, ¿no es cierto? Porque, como decía antes, uno de los grandes problemas que arroja este estudio es que la pandemia devela una fractura gigantesca de confianza, una fractura gigantesca de orientaciones, ¿no? Por un lado tenemos una autoridad que hace decretos, piensa, toma medidas que sin embargo no entran bien en sintonía, ¿no? No sintonizan con la real necesidad de los centros de trabajo, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces, ahí hay algo. ¿Por qué? Porque faltó participación, ¿no? Faltó participación de los trabajadores, no fueron involucrados en las decisiones más importantes sobre cómo gestionar esta pandemia. Y entonces ahí uno de los grandes puntos de cómo poder cuidar mejor la salud mental y la salud en general de los trabajadores del sector es el tema de la participación. Cómo involucrarlos, cómo hacerlo participar, cómo decir, cómo gestionamos la pandemia de ahora en adelante, dado que hasta ahora no hubo esta participación. Yo creo que este es un punto fundamental a poner y a tener en cuenta. Antes de pasar a la pregunta del público, profesor, quisiera destacar una de estas citas, ¿no? De una profesional, cierto técnico en enfermería del sector privado que en este reporte dice, comillas, aquí nos pasó que se murieron pacientes y al final la última palabra o el último saludo se lo dabas tú o la despedida y solamente le hacías una videollamada. Es tan potente esa cuestión cuando sabes que el paciente se va a morir y tú tienes que conectarlo con una videollamada para que la mamá o el hijo se despida, porque tampoco podían entrar. Entonces el daño emocional que tuvo el personal de salud fue súper potente en ese aspecto. Yo creo que este testimonio como que engloba cierto lo que tuvieron que vivir ellos, no solo una vez, sino que a diario, en el momento más álgido de la pandemia y como decía usted, es importante generar una política integral, ¿cierto? Y que cuente con la participación de ellos justamente para hacernos cargo de toda la carga emocional, también en salud mental que ha tenido la pandemia para los profesionales de la salud que han estado, ¿cierto? Y han tenido que hacer frente a esta situación. Ahora, profesor, lo quiero invitar a que revisemos una pregunta del público. Mira el siguiente video. Considerando el aumento de casos de coronavirus a lo largo del país, ¿será necesario recontratar a los miles de funcionarios desvinculados a partir del 1 de octubre recién pasado? Ahí estaba la consulta que nos llega desde Rancagua y toca un punto bien interesante, profesor, que tiene que ver con la desvinculación que han sufrido parte del personal, ¿cierto? Lo hablábamos recién, se contrató mucho personal a honorarios de refuerzo y que han sido desvinculados. Él pregunta, ¿cierto? ¿Será necesario recontratarlos? ¿Qué cree usted? Mira, obviamente la pandemia develó que hay una falta de personal muy, muy fuerte. De hecho, fue necesario llamar a gente, recontratar, etc. Pero aquí hay un problema, que tenemos que pensar bien en que la salud de los trabajadores del sector no es algo que va y viene, no como un interruptor, que entonces contratamos más gente, todo está bien. Es mucho más complejo. La salud depende de las condiciones de trabajo, de las condiciones de empleo, de tener estabilidad, ¿no es cierto? Seguridad, protección social y... Entonces, en este sentido, ¿cómo recontratamos, ¿no? este personal de salud? Seguramente es necesario tener más gente,
pero es necesario tener más gente que sea capacitada, por ejemplo. Los relatos de este estudio nos decían en muchos casos que contrataban a personas para ir a trabajar en primera línea o apoyar en primera línea, sin embargo, no tenían la capacitación. Entonces, esto significaba que los mismos equipos tenían que, obviamente, gastar tiempo, recursos para capacitar a estos nuevos integrantes, lo que implicaba necesariamente una ralentización en el trabajo y entonces una carga mayor para los mismos equipos. Entonces, es obvio que habría, por un lado, que contratar a gente que esté garantizándole capacitación, ¿no? Respecto de lo que hay que hacer, ¿no? Ahí, sobre sus funciones. Entonces, gente que se pueda integrar, que se pueda tomar responsabilidades, ¿no es cierto? Que sepa moverse frente a la urgencia. Esta es una cosa. Y sobre todo, también hacer frente, no con soluciones parche, a un gran problema que no es menor, que son las condiciones justamente, como decía antes, de empleo en el sector de salud, sea el sector público o el sector privado. Los trabajadores, hay mucha precariedad, hay harta contratación a planta, ¿no es cierto? Hay harta contratación a honorario, y esto implica para los mismos trabajadores falta de seguridad social, problemas, ¿no? para proyectarse a futuro, problemas con la democracia también en el lugar de trabajo, porque estar precarios significa también no poder desplegarse de manera total, ¿no? Utilizar toda la herramienta democrática del diálogo, negociación, confrontación con la contraparte que es necesario tener, ¿no? Para poder desempeñarse como profesionales, ¿no? en el sector. Entonces, esto es toda una serie de nudos que habría que, antes hacía yo referencia al tema de la integralidad, son todos nudos que hay que considerar de manera integral, porque si no vamos a poner siempre parches, vamos a tapar, ¿no es cierto?, una falla por aquí y se abre después por el otro lado. Y entonces los problemas van seguramente a seguir y los que van a pagar son siempre después los equipos de salud, los trabajadores y trabajadoras que trabajan en regiones, en los hospitales, en la atención primaria, en las clínicas, ¿no? Esto es. Así es, profesor, hemos llegado ya al final del programa. Le queremos agradecer estos minutos por acompañarnos, ¿cierto? Y abordar algo que es bien importante, ¿cierto? Los efectos que ha tenido la pandemia en el personal de salud y también la importancia de realizar este tipo de investigaciones, este tipo de estudios. Le agradecemos a Patricio Tonelli, docente, investigador del programa de salud ocupacional, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias. Ok. Se nos acaba el capítulo del día de hoy, donde abordamos, ¿cierto?, en qué situación estamos actualmente con la pandemia. Dos interesantes entrevistas, algunas ideas fuerzas a destacar. Lo primero, hay un impacto que ha sufrido el personal de salud, ¿cierto?, durante todos estos meses que han tenido que hacer frente a la pandemia. Se hizo este estudio, esta encuesta, más de 4.000 funcionarios participaron, ¿cierto?, y hay un impacto en la salud mental, en la parte emocional, ¿cierto?, al tener que hacer frente a una enfermedad desconocida, ¿cierto?, y que también produjo fallecimientos de pacientes, vincularse diariamente con la muerte, tener que hacer frente a ciertas situaciones bien difíciles. Lo decía el profesor, ¿cierto?, que fue quien lideró esta investigación. Es necesario, ¿cierto?, generar una política integral justamente que aborde distintas aristas en torno a el trabajo que realizan los profesionales de la salud, porque todo esto también se vio influido por una crisis de confianza que hay frente a las autoridades. Los funcionarios se sintieron muchas veces abandonados por sus propias autoridades de salud, y es muy importante recobrar las confianzas y generar, ¿cierto?, esta política integral y que cuente con la participación de los y las trabajadoras. En otras ideas también que quedan de este programa de esta noche, lo importante, ¿cierto?, de que quienes no están vacunados lo hagan. La única forma de detener la expansión que estamos viviendo, ¿cierto?, a diario con los casos, es vacunarse, cumplir y seguir cumpliendo con las medidas
medidas de autocuidado, el uso correcto de mascarillas. Lo decimos siempre en el programa, cubriendo nariz y boca. No sirve si se coloca la mascarilla acá abajito o si se la saca, ¿cierto? No sirve. Es incómodo, lo sabemos, viene el verano, están las temperaturas ya, ¿cierto?, más altas, pero hay que usarla porque es la única forma de controlar también los contagios, el lavado constante de manos y el distanciamiento social. La pandemia está todavía entre nosotros, no se ha terminado, no se ha acabado. Estamos viendo un aumento de casos, hay que tomar medidas, ¿cierto?, para poder controlar esta situación. Es muy importante también la trazabilidad, es importante, ¿cierto?, que sigan manejándose esos conceptos, trazabilidad, testeo, el aislamiento y también que se mantengan los equipos de refuerzo, ¿cierto? Porque lo decía la profesora Fuentes García, es muy importante entender que la pandemia no se ha terminado y que todavía está entre nosotros el riesgo de contagiarnos, por más que estemos vacunados, ¿cierto? Las vacunas también van fluctuando en cuanto a su protección y es importante, si ya le corresponde tener una dosis de refuerzo, hágalo, vaya, ¿cierto? Averigüe y recurra a esta dosis de refuerzo o llamada también tercera dosis. Nosotros dejamos hasta acá el capítulo del día de hoy, como siempre, dejarlos a todos y a todas muy invitados para que sean parte de un nuevo capítulo de Con Ojo Clínico, siempre enfocados en hablar de salud, hablar de la pandemia. Vamos a estar con interesantes invitados la próxima semana. Siga la programación de UChile TV, una muy buena señal, que les vaya muy bien, muy buenas noches.